En esta historia conocemos a Kose, el cual desde niño era un pianista bien pistoludo. En la secundaria él se encontraba escribiendo partituras como el mamador que es. Por otro lado, una chica llamada Tsubaki estaría jugando béisbol, y mientras jugaba rompería una ventana con una pelota. Al ir por ella notaría que alguien se habría petateado y ya se quería ir a la fuga, aunque se percata de que era su compa Kose, así que le ayudaría a levantarse, platicando de que en realidad esto es algo que se repite muy a menudo. Tsubaki, en lugar de preocuparse por la ventana, la vería como una medalla por ser buena beisbolista, además de que se esforzaba además, pues es el último verano de secundaria. Kose quería recoger los vidrios, pero ella lo detendría para que no se haga daño. De repente serían fotografiados por un chico llamado Ryota, el cual los andaba shippeando, y pues ellos se emperran. Al final los terminaron cajeteando por romper la ventana, así que salieron una hora más tarde de lo habitual, aparte de que tendrían que disculparse por escrito. Kose contaría que desde niños ella siempre lo ha metido en problemas, así que de alguna forma ya está acostumbrado a eso. Ryota le advertiría a Kose que las personas amables suelen ser las más afectadas, pero el mamón se iría rápido por el mensaje de alguna ruca. Tsubaki se preguntaba qué le ven al mamerto de Ryota, y recordaría como su amiga mencionó que los enamorados ven el mundo de color, y al preguntarle a Kose si está enamorado, este diría que no cree que alguien se enamore de él, así que ella lo reprendería para que viva de una manera más animada, pero este en el fondo no cree que pueda ver la vida como Tsubaki. Kose al llegar a casa mostraría que debido al trabajo de su padre él vive solo, pero de repente se apoya en la familia de Tsubaki pues siempre han sido vecinos, y al entrar a su casa mostraría que su madre ya no se encuentra con él. Al otro día este reflexionaba sobre las palabras de Tsubaki, pensando que este solo veía la vida de color blanco y negro, mostrándonos que realmente desde los 11 años este no puede tocar el piano. Después de clase él estaba escuchando música, y la Tsubaki le daría un pelotazo por mamón, pues no cree que está disfrutando su juventud como debe de ser. Después lo acompañaría a escuchar su música, la cual resultó ser una rola bastante nueva. De repente Tsubaki le pediría a nuestro prota que la acompañe a una salida, ya que una amiga le pidió que le arreglara una cita con Ryota, y como ella estaría no quería hacerla mal tercio. Esta trataría de convencerlo con que ella también es música, pero Kose señala que él tiene años que no toca el piano. Tsubaki le cuestionaría el por qué estaba en el piano el día anterior, pero este cuenta que debido a un trabajo él escribe las partituras solamente escuchándolas. Tsubaki le diría lo bien que se veía tocando el piano, sin embargo este le hizo recordar cómo su madre lo obligaba a practicar para que se volviera un pianista famoso que tocara en todo el mundo. Él a pesar de todo se esforzaría para que su madre estuviera feliz, pero de pronto ella fallecería hace 3 años, quitándole todas las ganas de tocar. El día de la cita parecía que los demás llegaban tarde, en eso vería unos zapatos y unos leggings colgados, y tras escuchar una melodía este seguiría el sonido, encontrándose con una chica tocando un instrumento de manera espectacular, pareciendo que el mundo de Kose se volvía cada vez más colorido. Al terminar esta chica parecía haber derramado lágrimas. Luego hablaría con los niños de ahí, contando cómo buscaban atraer palomas. Los niños dirían que debe ser con otro instrumento, pero esta chica les diría que la música no conoce raza ni lenguajes, motivando a los chicos para que toquen con ella. Kose cautivado trataría de tomar una foto. En medio de todo llegarían algunas palomas, aunque por el viento levantarían la falda de ella, haciendo parecer que Kose estuviera de viejo mañoso, así que se lo terminó vergueando por machito opresor. Tsubaki y Ryota buscaban a los demás, encontrándose con una turbia escena, resultando que esa chica era la cita de Ryota, la cual se llamaba Kaori, y cambió drásticamente la forma en que se comportaba, amenazando a Kose si acaso decía algo. Tsubaki pensaría que Kose andaba de Casanova, pero le diría que ella está muy interesada en Ryota. Al final Kaori contaría que está a punto de tocar, revelando que ella es una violinista. Kose se negaba a entrar a ese lugar, pero Kaori lo motivaría para que los acompañe. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Todos comenzaron a correr porque ya casi era la hora en que Kaori pasaría, pero al ingresar verían un ambiente bastante tenso, el cual es usual en ese tipo de eventos. Kaori se iría por su lado, mientras que los demás se dirigían a las gradas. Kose comenzaría a recordar ciertas cosas del pasado, pero cuando se le pasó fueron a sentarse. Ahí varias personas comenzarían a reconocerlo. Kose le reclamaría a Tsubaki por no decirle, y ella señalaría que si le decía jamás habría accedido. Las presentaciones habrían comenzado, y esto haría que Kose se pusiera algo nervioso, mientras que el mamón de Ryota se andaba echando una pestañita. Kose le platicaría a Tsubaki que este concurso es realmente famoso, y que a diferencia de otros, en este permitirían que los violinistas sean acompañados por otro músico. De pronto los músicos parecían no sincronizarse, y Tsubaki notaría que Kose se estaba interesando en ello. Los jueces parecían criticar los fallos de esa presentación. De pronto sería el turno de Kaori, y sus compas hacían tremendo desmadre. Ella se colocaría en el escenario de manera imponente, comenzando con una canción de manera calmada,
nada, aunque de repente comenzaría a aumentar el ritmo de la canción, haciendo que a la pianista le fuera difícil seguir el ritmo, pues parecía que se estaba peleando con su acompañante, pero su música tenía un gran impacto en los demás. José, a pesar de su actitud, al final creía que ella es realmente bella. Cuando su canción terminó, todos comenzaron a felicitarla. Un jurado creía que ella tenía un enorme potencial, pero eso no sería suficiente en un concurso de esa naturaleza. José diría lo mismo, pero creía que ella no buscaba ganar en realidad. Al terminar, unas niñas le regalarían unas flores a Kaori, y cuando le hablan sobre los resultados, ella no parecía estar interesada, por lo que decidió ir con los demás. José parecía estar interesado en ella, pero ella ya era calzón de otro tendedero. Aún así se acercó para preguntarle qué opinaba, y al notar que estaba nerviosa, él le menciona a las niñas, señalando que su presentación fue algo inolvidable. Ella feliz se iría de ahí, mientras José pensaba que esto parecía una película, en la cual este solamente era un personaje secundario. Cuando colgaron los resultados, parece que un ganador sería escogido por el público. En la escuela, José se encontraba pensando en lo que pasó, asustando a Ryota de paso, ya que se saltó las clases después de sufrir un golpe. Ryota le cuestionaría si acaso pensaba en una chica, trayendo a Kaori a la conversación. José señala que ya parece estar interesada en él, y por esta razón sería imposible que logre algo. Ryota le diría que sin Yolanda, Mari Carmen, que las chicas son las únicas que pueden decidir eso. De repente Tsubaki aparece para verguiarse a Ryota, ya que hizo llorar a una amiga con la que salía. José estaba por regresar a casa, sin dejar de pensar en su chiquistriquis, la Kaori. En eso se la encontraría afuera, dándose cuenta que ella iba en su misma escuela, aunque Kaori pensaba que andaba de mañoso. Ella le cuenta que pensaba sorprender a Ryota, y José recordó que este acompañaría a la chica que hizo llorar, por lo que evitaba que ella fuera a verlo. Kaori aceptó las excusas que puso, pero en su lugar él sería quien lo sustituya. ¿Acaso no lo viste venir? Así que se lo llevaría a pasar el rato. José notaría como, a pesar de ser buena tocando, ella actuaba como una chica común y corriente. Al lado estarían unas niñas tocando. Kaori pensaría que ese piano parece feliz, aunque José pensaría que tal vez por la humedad del lugar, chance le haga daño al piano. Esta se acercaría a las niñas. Ellas parecían tener ganas de aprender a mejorar, así que Kaori no tuvo mejor idea que mandárselos a José, y casi que lo obligó a tocar con ellas. Así que en dúo comenzó a tocar el piano con una niña, y en la parte rápida José sacó a relucir su enorme talento. A pesar de esto, pararía de tocar en seco, pareciendo que se le dificultaba tocar el piano. Al salir del restaurante, José se pondría a jugar con un gato. Ahí ella admite que sabe realmente quién es, pues entre los músicos de su edad él es bastante famoso. José explicaría que ya no toca el piano porque ya no escucha su música, contando que al principio no le representa dificultad, pero al continuar el sonido se le escapa como una hoja al viento. Después de todo, pensaría en esa situación como un castigo. Kaori le diría que ya deje de andar de princeso, que a pesar de estar hundido, debería esforzarse a seguir tocando, pues así son las personas como ellos. José recordaría que Ryota le dijo que una mujer enamorada resplandece bastante, y Kaori parecería estar enamorada de todo en la vida, por lo que de alguna forma la admira. Al final de todo, Kaori le propone ser su acompañante en el concurso, pues la gente la nominó para la siguiente fase. Al otro día, ella trataba de obligar a José a ser su acompañante, y evitaba que le diera la partitura de la canción. Kaori le platicaría todo ese pedo a Tsubaki, el cómo su antiguo acompañante ya no la aguantaba, y al final accedió a ayudarla. Por esta razón comenzarían a tapizarle de partituras cada lugar en el que estuviera. Debido a que colocaban la canción en la escuela, no puede evitar tocarla en su cabeza. Kaori se preocupaba de que se estuvieran excediendo, pero Tsubaki menciona que esa es la forma en que se trata con él. Kaori le cuestiona su sentir por Kose, y ella respondería que realmente no le gusta, y que lo vería más como un hermano menor. También que le daría igual si toca el piano o no, pero que debería dejarlo solo cuando él lo decida, pues desde que lo dejó parece haberse estancado. Kaori se quedaría sola en el autobús, mostrando cómo ella se dirigía al hospital. Habría llegado el día de la presentación, y Kaori se dirigía a la azotea de la escuela, donde se encontró con Kose. Le preguntaría por qué no estaba en la presentación, y ella le reclama por no acompañarla. Él seguiría en la misma posición que antes, revelando que realmente tiene bastante miedo, pues al dejar de escuchar la música se siente como si estuviera en el fondo del mar, cargando con una insoportable soledad, aunque en el fondo creía que tal vez lo usa como excusa para no volver a tocar. Kaori le diría que ella estaría con él, explicando que ella toca para permanecer en los corazones de los demás, y le pediría nuevamente ser su acompañante. En lágrimas diría que necesita su ayuda, pues de alguna manera se está desmoronando. Después de tanto argüende, Kose acepta tocar con ella, aunque aparecen los demás para darle en la Mauser. En eso se percatan del poco tiempo que tienen, así que deciden irse en bici mientras que Kose estudiaba las partituras, y en el camino pensaría en el nuevo color que está teniendo todo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando?
Kose recordaba el riguroso entrenamiento de su madre y el cómo los demás lo veían como una máquina, mencionando de paso que su madre es descendiente de un tal Hashimoto. De regreso al presente, ellos pudieron llegar a tiempo, apenas y para ponerse de acuerdo. Ryota se preguntaba cómo saldría todo, y Tsubaki, a modo de metáfora, diría que la primavera está a punto de llegar. El ambiente detrás del escenario parecía bastante tenso. Kose comenzaba a pensar en que no practicó bastante y que lo mejor sería renunciar ahora. Kaori, al no recibir atención de Kose, le daría un vergazo para al final exigirle que la vea, pues estaba segura de que él estuvo al tanto de las partituras y la música que le dejó, y que cualquier cosa que pase tendrían que pasarla juntos. Por fin llegaría el momento de su presentación. La actitud tan frenética de Kaori parecía distar de la forma tan rígida en la que tocaba. Pensando en que ella es la libertad personificada, Kaori le contestaría que realmente la música es quien se encuentra libre. Todos observaron su llegada, pero Kose tendría problemas con su asiento, dando tiempo para que todos recordaran quién era. Ambos comenzarían a tocar de una manera que cautivaría a todos, pareciendo que en ese momento Kaori buscaba que Kose se sintiera cómodo, aunque la calma fue interrumpida por la brutal manera de tocar de Kaori, y Kose podría seguir su ritmo de excelente forma. A lo lejos, este vería una silueta de su difunta madre, lo que hacía que se sintiera cada vez más pesado, y las notas comenzaban a desaparecer junto con el sonido del piano. Por esta razón se desfasaba terriblemente, pues no sabía qué estaba tocando. Al final cayó en la total soledad de siempre, así que decidió dejar de tocar para no arruinar la presentación de Kaori. Sin embargo, ella por su parte también dejaría de tocar, pues estaba decidida en seguir tocando con Kose, nuevamente con la intención de quedar en los corazones de los demás, así que ella proponía volver a empezar la canción nuevamente, aunque al parar la canción ya no contaría para la puntuación. Kose, al entender lo decidida que está ella, volvería a tocar el piano. Aún así se encontraba en la misma situación, por lo que buscaba la manera de encontrar las notas de la canción, y recordó una vez que su madre le aconsejó tocar con delicadeza, todo para que el piano le regrese una sonrisa, así que motivado tocaría de mejor manera, pues al no tener las notas, este se las imaginaría, usando el piano como una extensión de su propio cuerpo. El dúo se convertiría en una pelea por obtener el protagonismo, envolviendo de paso a todas las personas que los escuchaban. Estos terminarían de manera espectacular. Kose con toda tranquilidad pensaría que el mes de abril se acabaría pronto, mientras que las personas comenzaban a gritar de manera desenfrenada, dejando un momento bastante memorable, aunque sin previo aviso, Kaori se desplomaría en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kose recordaba cuando jugaban de niños a aventarse al río, y aunque este no quería al principio, Tsubaki lo aventó para que no ande de princesa. Al no saber nadar salió inconsciente, pero al despertar este se encontraba feliz por haberlo hecho. En el presente los chicos fueron a visitar a Kaori al hospital, encontrándose con ella bañándose, así que Tsubaki se vergaría a los hombres por machitos. Después le preguntarían por su estado, y ella contestaría que está internada porque su padre es bastante protector, añadiendo que todo ocurrió por esforzarse en toda esa semana, culpa de cierta personita, por lo que se terminan vergueando a Kose. Este por su parte se sentía culpable por su actitud. Aún así ella no le reclamó ni madres. Antes de irse, Kaori le pregunta si ya puede tocar el piano, y él le respondería que aún no puede, pareciendo molesto porque el piano sea su única cualidad. Kaori le respondería que eso no tiene nada de malo, y le preguntaría si puede olvidar lo que pasó. Cuando salen, Ryota hablaría con otra ruca, mientras Kose se volvería a preguntar si su única cualidad es el piano. Tsubaki quería ayudarlo, pero cuando no se le ocurrió nada, esta le hizo mirar el cielo. En la escuela, Kose se toparía con Ryota. Él lo invitaría a la salida de Kaori del hospital. Este vería lo cercanos que son. También estaría triste por arruinar su presentación, así que se negaría a ir, pero Ryota le dice que se deje de mamadas, mostrándose bastante motivado para todo, explicando que todo fue por la presentación que hicieron, y de alguna forma no podría olvidarla. Más tarde, Kose regresaba a su casa, en medio de toda la lluvia. Kaori pensaría que la razón del problema de Kose es que el piano se volvió lo único para él, y al alejarse de él sufriría como si se hubiera arrancado las extremidades del cuerpo. Kose por su parte que la razón para que él siga son los ojos sinceros de Kaori, y que a pesar de que ella quería su apoyo, ella fue quien lo terminó apoyando para tocar, dejando un momento inolvidable para él, siendo un recuerdo que puede durar hasta después de la muerte, para que al final Kaori mencionara que no es la primera vez que se desmaya. Tsubaki se encontraría jugando como es de costumbre. Al pasar por el río recordaría cómo esta mamona empujaba a Kose, y a pesar de que siempre se reía, su amiga dice que eso no estaba bien. Después esta le preguntaría
preocuparía por Kose, señalando que Tsubaki no posee su actitud tan animada, pareciendo que tiene los ojos nublados. De repente se encontrarían con el antiguo capitán de béisbol y Tsubaki se iría de regreso a casa con él. Ella pensaría en cómo las chicas lo admiraban, a diferencia del mamón de Kose, aunque no dejaba de recordar él cómo tocaba, recalcando el hecho de que parece que habría mal tiempo. Al final ella se separaría de su superior, pero este parecía que se iba a declarar, aunque ahora el amor que tenía por él se terminaría por enfriar. En la escuela Kose vería a Kaori. Cuando este se disponía a hablarle llegaría a Ryota, así que decidió hacerse a un lado, pero regresando a casa se toparía con unas niñas jugando, y en ese lugar estaría Kaori. Las morritas la quemarían con que ella estaba esperando a alguien. Kaori le pediría el regalo que le llevó por su alta del hospital, y al saber que este no le trajo nada le metió tremendo madrazo, victimizándose como toda mujer sabe hacer. Kose le prometió hacer cualquier cosa para calmarla, así que se pone bien contenta la mamona. Ella le pediría que participe en un concurso de piano. Él simplemente diría que no puede hacerlo, explicando que al renunciar a la música este no tiene derecho a regresar. Kaori diría que no es la primera persona en hacerlo, aunque por lo regular terminan regresando, creando de alguna forma una bella mentira. Ella lo motivaría a seguir tocando, y en un arranque de euforia se terminaría tirando al río. Kose no dejaría de admirar lo brillante que es su forma de ser, así que al final también se motivó para aventarse al río, deslumbrando a Kaori con una alegría que jamás había visto en él. Es bellísimo. Kose llevaría a Kaori a su casa para que se seque, contándole cómo él vive solo a causa del trabajo de su padre. Ella entraría al cuarto empolvado donde tiene su piano, y en un ataque de rabia quitaría los libros de encima, para después comenzar a limpiarlo, de alguna manera disculpándose con el pianito. Después abriría la ventana, encontrándose con Tsubaki al otro lado de ella. Estos tratarían de explicar la situación en la que están, pero ella andaba pero si bien emperrada, desquitándose en su práctica de béisbol. A lo lejos escucharían un piano, y era una grabación de Kose tocándolo, percatándose de lo mal que toca, y los demás güeyes llegarían para confirmarlo. A pesar de eso, Kaori ya lo habría inscrito a un concurso bastante pistoludo, motivándolo para que toque a pesar de no escuchar las notas. Ella le daría un último consejo, para que se imagine lo que quiere tocar antes de que apenas empiece, agregándole a la música la razón por la que este toca, para después dejarlo solo practicando. En la noche Tsubaki y su madre escucharían como Kose volvía a practicar como antes. Los días continuaron donde Kose se le complicaba agregarle una imagen a la canción. En medio de una práctica, Kaori se andaba echando una pestañita, y al cubrirla no pudo evitar admirarla por un momento. Tsubaki y Kaori caminaban después de la escuela, y Tsubaki parecía preocupada por Kose, pues a pesar de todo no quiere que este sufra. Kaori diría que Kose trataría de plasmar ese sufrimiento en la canción, siendo la forma en que los músicos lo hacen. Tsubaki le preguntaría sobre por qué ayuda a Kose, y ella al igual que Tsubaki lo vería como su hermano menor inútil, pero esto último la hizo enojar un poco. Después de caminar un poco, ellas se separarían, pero Kaori cambiaría de dirección, mientras que a Tsubaki lo contactaría nuevamente el anterior capitán. Ella al recordar cómo hablaba Kaori pensaría en la cercanía de ellos dos. Esto de alguna forma la motivó para invitar a su capitán. Kose seguiría practicando hasta la noche, y Kaori había regresado a darle apoyo. Ahí le preguntaría si la odia por obligarle a tocar el piano, pues ella notó que este no quería acercarse a uno, dándose cuenta cuando vio su piano hundido en polvo, y aún así ella lo presionó para seguir. Kose señalaría que ella fue quien limpió el polvo, por lo que en lugar de estar enojado, él se encuentra agradecido, pensando en que ella le regresó el color a su vida cuando apareció, y solo podía pensar en ella como la enamorada de su amigo, con la que pasaba esa noche. Al otro día serían las clasificaciones del distrito para los clubes deportivos, donde Tsubaki mostraba mucha confianza, siendo todo un Don Juan, mientras que Tsubaki le esquivaba la mirada a Kose. Ya en la práctica se daría cuenta de lo pésimo que seguía tocando. A pesar de eso, Kaori lo felicitaba por aprenderse la rola, y lo invitó para que vieran las clasificaciones de los clubes, todo para que no estuviera encerrado el mamerto. Tsubaki tendría el último bateo en sus manos, y esta vería a Kose, aunque todo cambió cuando vio a Kaori a su lado. Por la distracción, ella fallaba los bateos. Esta pensaba en su conexión a través de la música. A pesar de esto, pudo pegarle a la pelota en el último intento. Mientras pensaba en cómo, a pesar de intentar dejarlo, esta no logra dejar de pensar en ese chaparro, comprendiendo que no soporta verlo con Kaori, muy en el fondo deseando que solo pueda verla a ella. Tsubaki continuaba robando las bases, pues se encontraba en su propio mundo, por lo que al final terminó perdiendo el juego. Tsubaki se regresaba a casa con su amiga, pero ella decidió dejarla a solas con su supuesto novio, aunque el que terminó apareciendo fue Kose, y él se daría cuenta que estaba lastimada, por lo que la terminó cargando. Tsubaki se sentía algo apenada, pero Kose recordaría cómo ella lo cargó cuando eran unos niños, pues ella lo motivaba a hacer sus pendejadas. Este le pediría que no se haga la dura con él, pues él sabe exactamente cómo es ella, y a pesar de que él se siente inútil, quiere que ella lo vea de manera admirable. Tsubaki entendería
que a pesar de que Kaori tenga una conexión especial con Kose, esta tendría los recuerdos que pasaron juntos. Tsubaki se pondría a llorar porque es bien y también porque sentía que todo era su culpa. A pesar de lo triste de todo, ella estaba reconfortada por tener a Kose a su lado, aunque no todo estaría en paz, pues con la llegada de Kose varios músicos estarían decididos a ganarle después de tantos años. ¡Ay, cabrón! Kose reflexionaba sobre todo lo que está sucediendo. En su mente dialogaba con un gatito y este parecía darle ánimos, aunque le terminó cuestionando quién era realmente él. Otro día verían el juego de Ryota, donde a pesar de sus esfuerzos, estos terminaron perdiendo. Ryota, todo calmado, apoyaría a sus compañeros, y cuando Kose lo felicita por su esfuerzo, este le animaría para que él sí pueda convertirse en una estrella. Pero ya a solas Ryota no pudo contener el llanto, todo por la tremenda derrota. El concurso de piano estaba cada vez más cerca, y Kose ya lograría aprender las notas sin verlas. Aún así siguió estudiando las notas en cada oportunidad que tuvo. Mientras estaba en gimnasia, él pensaba en cómo los demás lograron brillar, así que planeaba esforzarse aún más. Pero de pronto este se desmayó. Kaori, muy preocupada, iría a verlo, pero este ya estaba como si nada, pues solamente se le había olvidado comer. Kaori se impresiona por su decisión de seguir adelante. En eso se toparían con un gato. Kose, al recordar su sueño, se caería al piso. Kaori decidió llevárselo a un parque cercano. Ahí contaría que él tenía un gato llamado Chelsea y que al jugar con él lo arañó de manera agresiva. Por esa razón su madre lo abandonaría, y con el tiempo Kose se arrepentía de no haber intervenido. Pensaría que es un recuerdo extraño sobre su madre, y después de todo él no podría dejar la sombra de esta misma. Kaori señalaría todas las cosas típicas de Kose, diciendo que a pesar de que cambie, él seguirá siendo la misma persona que es, añadiendo que él no es un músico famoso, así que solo debe preocuparse por tocar como él solo sabe hacerlo. De alguna forma esto calmó el ambiente un poco. Después Kaori le daría su mano, sintiendo sus manos de pianista. Kose pensaría que por fin llegó una respuesta, que aunque sencilla es más que suficiente. Nuevamente soñaría con el gato un día antes de la presentación, y a pesar de seguir con su problema, este iría con todas, pero el gato le advierte sobre la aparición de cierta persona. Al día siguiente todos irían al concurso. Kose parecía algo desanimado, y Kaori, al notar algo, lo detendría con Okokazo, y ella señalaría que por ciertos números del catálogo parecía que una estrella brillaría sobre él. Cuando este por fin entra, se toparía con dos personas de su pasado. En los concursos de su infancia, estos chicos llamados Emi y Takeshi eran brutalmente talentosos. Sin embargo, ellos no se le acercaban al talento de Kose. Takeshi estaba furioso por cómo Kose no parecía emocionado por ganar. Emi señalaría que simplemente no le interesan los demás, y aunque ella parecía tranquila, la neta es que estaba bien emperrada, por lo que haría lo posible para que Kose la note. Takeshi pensaría que Kose parece el mismo de antes y trataría de hacerle plática, pero al chile este güey ni lo topaba. Los demás notarían que para hacer la primera fase habría bastante gente. Cuando Ryota llega, contaría cómo se hablaba de su amigo, pero algunos parecían criticarlo por ser la marioneta de su madre. Kaori agregando que en los concursos solo se valora el cómo se sigue la partitura, y esto parecía enojar a los jóvenes. Por esta razón le pusieron apodos a Kose que resaltara su estricta forma de seguir las partituras. Sus compas estaban dispuestos a partir madres, mientras que Takeshi estaba que se lo llevaba a la burger porque no lo recordó. Emi entendería que no los olvidó, más bien que jamás los pudo conocer, aunque esta se enojaba pues pensaba que lo favorecían ya que su madre fue alumna de un gran músico. Takeshi mostraría la inseguridad que le genera Kose, pues cuando parecía que lo alcanzaba, este se iba de su alcance. Las presentaciones comenzarían y el Riatas aprovecharía para jetearse. Los músicos detrás del escenario estaban muy nerviosos y el que estaba más era el mismo Takeshi. Por su lado, Kose pensaba en el miedo que le provoca subir. De repente vería como Takeshi estaba listo para subir, recordando como Kaori le menciona que todos tienen miedo. Aún así, con todo y eso, los músicos se subirían a darlo todo. Cuando Takeshi entra, el público quedaría atento, pues el actual campeón estaría por tocar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Takeshi recordaría cómo le invitaron ese año para Alemania. Sin embargo, él decidió quedarse ese mismo año, todo con el objetivo de ganarle a Kose, ya que este era su objetivo principal. Con todo y todo, Takeshi comenzaría a tocar, Emi pareciendo ser la única música en escucharla, aunque después se le uniría a Kose. Takeshi deseaba que Kose escuchara la manera en que toca. El profesor de Takeshi pensaba que la presencia de Kose hizo que Takeshi mejorara de una manera increíble, logrando que los demás sintieran lo que tocaba. La obsesión de Takeshi parecía llegar a los oídos
de Kose, de alguna manera quería ver si por fin lo habría superado, o si otra vez iría como un espejismo. Cuando este terminó, hizo que todos se pusieran eufóricos. Emi le diría a Kose que al nivel que había llegado él fue gracias a que este era su meta, mientras que ella negaba su interés por él. Al terminar, Takeshi estaría sumamente agotado, siendo felicitado por todos. Al ver a Kose le preguntaría qué le pareció, y este le respondería que estuvo increíble, dejándolo sumamente felizón. Los jueces parecían impresionados por el trabajo constante de Takeshi, de paso mencionando la inconstancia de Emi. Ryota al verlo diría que es linda, y las demás agregarían que ella es bastante buena. Tsubaki recordaría que ellos tres siempre estuvieron en el podio, aunque Kose siempre los arrasaba. Ryota parecía estar enculado de ella. Kaori contaría cómo ella, a diferencia de Takeshi, ha tenido resultados bastante desastrosos. El profesor de Takeshi y la profesora de Emi se encontrarían, y este se pavoneaba sobre el talento de Takeshi, pues a partir de ahora parecía ya no quedarle ningún reto en ese lugar. Por su parte, la profesora explicaría cómo el desempeño de Emi se había vuelto algo caótico, pues su objetivo principal se había ido, aunque en el presente eso parecía haber cambiado. Entonces el profesor de Takeshi recordaría la presencia de Kose, así que Emi saldría con un aura impresionante. Los profesores continuaban molestándose con palabras, y la profesora declara el fin del reinado de Takeshi, todo a manos de su alumna, pues esta esperó 2 años por ese momento. Recordaba una plática con su maestra, donde contaba cómo conoció a un torpe Kose, pero su actitud era diferente al tocar las teclas. Su música la haría llorar a mares, pero fue a causa de la desbordante emoción que le implantaba. Ella admiraría su forma de tocar, pero todo cambiaría con la rigurosa manera de tocar que adoptó. La profesora entendería que con la primera presentación de Kose, su madre vería un potencial impresionante en él, haciendo que su hijo cumpliera el sueño que ella nunca pudo. Aún así no tenía el valor de repudiarla, para después pensar en lo particularmente fuerte que es su alumna. Kose vería su presentación, y Takeshi mencionaría que a pesar de sus pocas palabras, Emi en realidad aprecia a Kose, y ella mencionaría que conoce su verdadera forma de ser. La gente alucinaría por todo el carácter que mostraba Emi. Esta comenzaría su presentación de manera tranquila, no teniendo algo que resalte, pero de pronto interrumpiría la sala con tanta emoción, y es ahí donde su profesor explicaría lo emocional que es ella, comparándolo con una tormenta de mar. Ella pensaba en los posibles factores que la hagan tocar bien, al final entendiendo que es a causa de Kose, más que nada porque quiere demostrar su repudio a través de su piano, refiriéndose al Kose que tocaba de manera rigurosa, y quería ver de vuelta a aquel niño que tocaba con sentimiento. Ambos profesores quedaron asombrados por su melodía, mientras que Kose recibía los sentimientos de enojo que Emi expresaba. Kaori también notaría el color rojo y amarillo en el ambiente, relacionándolo con un viento de invierno. Emi terminaría que vaya elegancia la de Francia, logrando que la gente se volviera loca por ella, lo que hizo que Kaori entendiera que ella también toca por sentimiento. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Emi recordaba cómo un solo día bastó para cambiar su vida, pues al escuchar a Kose ella quería volverse pianista, desechando así los posibles futuros que le esperan. Después conocería a su profesora Yoriko, y cuando Emi quería tocar el piano estaba decepcionada, pues no pudo recrear el mismo paisaje que Kose le hizo ver. Yoriko le diría que es posible que los demás tuvieran a una persona por el cual empezaron a tocar, pudiendo ser el mismo caso para Kose, y al pasar de los años ella seguiría tocando con el sentimiento de hacer que Kose vuelva. De alguna forma crearía un ambiente que refleje su sentir. Ella salió del escenario con una gran euforia, y al ver a Kose lo tomaría de su ropa. Takeshi pensó que se le iba a declarar, pero esta se tranquilizó para irse a cambiar. En medio de todo tendrían un descanso. Kaori se encontraba en el baño, y al irse unas morras señalarían el montón de medicinas que esta traía. Al regresar a su asiento vería a Tsubaki bastante nerviosa, pensando en que chance al ver a Emi, este se echaría para atrás, aunque Ryota no pensaba que eso pasaría. Kose por su lado se mostraba emocionado, reflexionando sobre sus colegas que acaban de pasar. A su vez ellos lo verían en las gradas, y pensaban que antes escogía canciones difíciles, pero esta vez eligió una rola bastante sencilla. Kaori revelaría que eligieron la canción echando suertes. Aún así lo importante sería que Kose sintiera la canción, y estaría seguro que sus compañeros pianistas lo motivarían de buena manera. Cuando Kose se dirigía al escenario recordaba la franqueza con la que tocaron sus compas, haciendo que se emocionara por tocar, y por fin llegaría el turno del tan esperado Kose, el cual sería admirado por todos sus espectadores. Tsubaki por su parte notaría algo raro en Kaori. Cuando Kose mira al público notaría un gato de peluche, haciendo que tuviera un shock. Este recordaría cómo Tsubaki quería jugar con él, siendo impedido por sus clases de piano, también enseñando los moretones que tenía, los cuales habían sido hechos por su madre. Al término de los concursos, este iría a visitar a su madre al hospital, donde ella parecía estar más preocupada por los resultados, y él a su vez obtenía logros para que su madre se sintiera bien. Ya en el presente este se esforzó por acercarse al piano, en el cual se sentía absorbido por él. Aún así recordaría cómo los demás avanzaron,
entrenaron, logrando tocar el piano de manera perfecta. Takeshi y Emi recordarían al Kose de hace 12 años. Kose se preguntaba cómo debía tocar la pieza. En eso fue interrumpido por un recuerdo de su madre enferma, que le exigía tocar como un espejo de la partitura. Nuevamente regresó a una plática que tuvo con sus compas en la infancia, y al cuestionarle sobre su madre enferma, él pensaría que fue por su culpa, pues al tocar pésimo le haría sentir fatal, así que perfeccionó hasta el punto de ser el mejor, lo que hizo que los demás comenzaran a odiarlo por su perfección. Antes de una presentación le avisaron que su madre podría verlo tocar, así que estaría bastante feliz el condenado. Él la sentaría en un lugar donde pueda verlo mientras tocaba, para mostrarle una gran presentación. Aún así, ella lo golpearía con su bastón, ya que decidió tocar con sentimiento en lugar de seguir las partituras. Kose, bastante harto, le reprocharía todo lo que dejó por verla feliz, y con todo el enojo que tuvo le desearía la muerte, siendo estas las últimas palabras que le dijo antes de su muerte. De todos modos, Kose solo seguía practicando, entendiendo la mala persona que es. Ya en la presentación tocaría como siempre, y la gente al saber su situación lo señalarían como el hijo de un demonio, y en esa presentación es donde surgiría el trauma por tocar el piano, entendiendo que realmente es un castigo. Poco a poco dejaría de escuchar todo, y Emi recordaría el rumor que corre sobre Kose, el cual indicaba que ya no puede escuchar el piano. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y tengo miedo. Tiempo atrás, Ryota se lamentaba por haber perdido, pues ahora no cumplirá su sueño de ser una superestrella. Kose le respondería que hasta los mejores les llegó a pasar, y Ryota diría que eso son buenas noticias para él, y que lo dejará ser la superestrella esa temporada. Después le preguntaría si aún no puede escuchar las notas, y este mostraría el miedo que tiene a tocar. Ryota le recordaría que hasta a los mejores les suele pasar, pero que las adversidades son las pruebas para ver si puedes convertirte en una estrella. De vuelta a la presentación, todos notarían la forma tosca en la que toca Kose, y él seguía sintiendo ahogado en el fondo del mar. Ahí se imagina a su madre diciéndole que es un castigo, el cual sufre por haberla rechazado. Algunos músicos se preguntaban si de verdad no puede escuchar. Emi por su parte entendería el sufrimiento que refleja Kose, pues este se esforzaba porque el piano le respondiera. Sin embargo, su madre seguía en sus pensamientos, recordándole lo solo que está por rechazarla. Después de tanto esfuerzo, pensaría en que tal vez debería parar como la última vez. Los demás notarían como Kose bajaba la fuerza con la que tocaba, indicando que estaba a punto de parar. Todos deseaban que él no se detuviera, aunque Kose ya se había resignado, creyendo que fue ingenuo al pensar que pasaría lo de la otra vez. En eso vería las luces que tenía arriba, recordando como Kaori le mencionó que tendría una estrella encima de él. Takeshi estaba decepcionado de Kose, pues ya no se encontraba aquel músico por el que tanto practicó, y de repente él pararía de tocar, quedándose viendo fijamente las luces. El público pensó que ya era el fin, pues al parar sería descalificado del concurso, aunque algunos quedarían expectantes por lo que haría Kose. Este pensaba que había cometido el mismo error, pero no dejaría de recordar a Kaori, pues a pesar de querer rendirse, su imagen no lo dejaba. Él comenzaba a pensar en por qué Kaori tocó por segunda vez, así que de pronto decidió volver a tocar, pareciendo que nuevamente no seguía el compás de la canción. Dentro de sí reflexionaba sobre cómo debería tocar la canción, también para quién iba dirigida, y pensaría que ya ves que tocaba con ella dormida. Ahí decidió tocar para Kaori. Algunos notarían las tres maneras diferentes en que este tocó, pensando que es como si tres personas diferentes tocaran el piano, y en esta ocasión lograría que los demás recibieran sus sentimientos, pues este no quería tocar como un músico famoso, y en su lugar tocaría como él mismo, pensando en aquellas ocasiones que vio el cielo con las estrellas brillando. También pensaría en cómo Kaori tocaría para que no la olviden, siendo suficiente con tener un público que te escuche, pero para él era necesario que una sola persona lo escuche, la mujer que estaba enamorada de su amigo, siendo la misma Kaori. Todos sus sentimientos por ella lograrían cautivar a todas las personas en la grada, y quien más lo había recibido fue la misma Kaori. Mientras continuaba, él sentía la libertad de la música, sintiéndose libre él mismo. Este terminaría su canción de una manera alucinante, y cuando se despide del público, ellos parecían inmersos en la canción que habían escuchado, por lo que no hubo bastante ruido para él. Takeshi por su parte se encontraba algo impactado. Su profesor señalaría que ni él sabe cómo debería reaccionar hacia lo que tocó. Aunque Kose parecía satisfecho por su canción, pensaría que es normal el que el público no le aplauda mucho. Aún así, él solo estaba interesado en ser escuchado por Kaori. A lo lejos vería nuevamente a su madre, pero esta vez parecía verse más feliz. ¡Ay, el amor! Kose se dirigía a la salida, y un viejo sarnoso diría que el concurso no es un lugar para encontrarse. De repente se encontraría con una señora llamada Hiroko, la cual platicaría con él de manera familiar. Sus compas se preguntaban sobre quién era ella, y Kaori mencionaría que fue a la misma universidad que la madre de Kose. Ella le daría un abrazo a ese mamerto, recordando cómo lo conoció de bebé, y sin querer ella le insistiría a su madre para que lo volviera pianista, terminando como todos sabemos. Al final ella diría lo mucho que ha crecido, para después señalar a sus amigos, y así
preguntarle por la chica que le gusta, pues la canción que tocó parecía decir un te quiero. El Kose se hacía el pinche loquito y después ella se iría, no sin antes recomendarle que vea los resultados. Ya en los resultados Takeshi estaría decepcionado de que su héroe fuera derrotado, pues este no aparecía por la descalificación. Kose ya lo sabía de antemano, pero no pudo evitar notar cómo los demás estaban frustrados por no pasar de fase. Takeshi se acercaría a Kose para reclamarle, preguntándole por qué tocó de esa manera. Kose pensaría que había tocado mal. Los dos entendieron que los rumores sobre Kose eran reales. Aún así él menciona que se esforzó bastante, y si aún así tocó de mala manera, es la persona que es ahora. Con esas palabras se despediría de Takeshi, el cual notaría que Kose había cambiado bastante, mientras que Emi creería que su presentación fue como la de un niño travieso. De regreso a casa, sus compas querían animarlo por su primera derrota, pero Kose parecía estar como si nada. De pronto comenzaría a pensar en las cosas que le dijeron todos, lo que fue suficiente para agitarlo, y comenzaría a correr y gritar como loco por la emoción, ya que después de todo él no era una máquina. Kaori regresaría a su cantón, donde sus padres la recibirían con una carta. Al dirigirse a su cuarto, esta se mostraba bastante débil. Al otro día Hiroko iría a visitar a Kose, y al no escucharlo entraría por sí sola, pensando en que había pasado lo peor, pero pues nada más se andaba echando una pestañita, así que se lo termina vergueando por mamón, para después obligarlo a que se bañe. Ahí se dio cuenta que se había puesto a practicar toda la noche. Este le llevaría un cafecito, y ella admitiría que no pensaba que él volvería a tocar el piano, preguntándose por su razón de volver. En la escuela los chicos hablaban sobre el acercamiento de las vacaciones de verano, y es donde llegaría Kaori bien rompemadres, enseñando que la carta que le llegó era del concurso de violín, donde estarían en una presentación de gala para los ganadores del concurso oficial, algo así como un partido amistoso. Kose se decidió para volver a tocar. Kaori diría que la canción que tocarían sería Mal de Amores. Kose diría que es una canción aburrida para un concierto, pero ella insistía ya que así destacarían más. Kaori iría por su violín, disculpándose con él por dejarlo caer la última vez. Kose recordaría su plática con Hiroko, donde él diría que su razón por volver sería una violinista toda zafadita, y de alguna manera este quería convertirse en un pianista extraño, por lo que Hiroko pensaría que ella sería la indicada para ser su maestra, así que Kose terminaría aceptando. De regreso con Kaori, estos platicaban sobre el concurso, y ella se desviaría para ver una luciérnaga. Después le preguntaba a Kose por el concurso. Esta explicaría cómo todos los músicos tendrían un sentimiento en el fondo de su corazón, y de alguna manera estos buscaban mandar un mensaje. Kaori le preguntaría su razón para tocar, y este le respondería que su razón era ella, explicando cómo esta la impulsó para seguir, aunque Kaori pensaba en que no siempre podría estar para motivarlo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Banda, hasta aquí la primera parte de este resumen. Muchas gracias si llegaron hasta aquí, y aprovecho para agradecer estos comentarios de un resumen que hicimos hace mucho. También quiero hacer una mención especial para Buen Lechuga, que se acaba de unir como miembro, que de hecho ya tiene tiempo, pero le agradezco, ¿no?, que esté ahí presente y todo eso. Así que si no se han unido y tienen la posibilidad, únanse. También no se les olvide comentar este bonito video para aparecer en el siguiente resumen largo, porque voy a subir las partes que me faltan de los otros resúmenes, pero para el siguiente resumen largo van a ir los comentarios que están en este video. También que si quieren la segunda parte de una manera más rápida, o sea que no me tarde más de una semana en subirlo, tenemos la meta de 300 likes, a ver si podemos llegar, a ver si llegamos. No les cuesta nada más un likecito ahí para ver si jala, si no jala, y pues ya si no llegamos a la meta, pues ahí se subirá cuando se me hinche los huevos.